Hola, hola, esto es Mostacía Teatral. Disfruta el recorrido. ¿Cómo están, amantes del drama y las artes escénicas? En este primer episodio vamos a conocer 5 puntos claves para descifrar la vida, obra y legado de Tadeusz Kantor, un artista total que sí o sí tienes que conocer si en verdad te apasiona el arte. Kantor es uno de los artistas de referencia imprescindibles para comprender el mundo teatral del siglo XX. Nació en 1915 en el pequeño pueblo de Wielopole, en la actual Polonia. De madre católica y padre judío, creció junto a su hermana Sofía, como él mismo dice, entre la casa del párroco y la sinagoga. Creció en una época de conflicto y cambios sociales tumultuosos. La experiencia de las guerras y la ocupación nazi tuvieron un profundo impacto en su vida y en su obra, inspirándolo a explorar nuevas formas de expresión artística que desafiarían la realidad devastadora que lo rodeaba. Desde muy joven, Kantor mostró un gran interés por el arte. Ya en secundaria diseñaba escenografías para su colegio. Más tarde ingresaría al programa de pintura en la Academia de Bellas Artes de Cracovia, donde conocería el taller del escenógrafo Karol Fritz. Él destacó como escenógrafo, pero su verdadera pasión por las vanguardias y la experimentación artística lo llevan a explorar disciplinas y combinarlas en escena, como quien mezcla pintura para un cuadro. Su influencia más directa vendría de otros artistas polacos también multidisciplinarios, como Wyspiański, arquitecto, pintor y dramaturgo, de cuyas obras el joven y el adolescente Tadeusz diseñaba escenografías para el colegio. Wojciech, pintor, fotógrafo, novelista y dramaturgo, cuyo trabajo tomará de inspiración para su obra más famosa, La clase muerta, y Bruno Schulz, narrador, periodista y dibujante, cuyos relatos sobre maniquí serían fundamentales en la poética y estética de Kantor, sobre todo de su última etapa creativa. Así que empecemos por ahí, las etapas creativas. En el año 1942, año en que su padre muere en Auschwitz, tras estar 2 años en el campo de concentración, Kantor funda el grupo de teatro independiente clandestino, que duró hasta 1944. En 1945, finalizada la guerra, trabaja como escenógrafo, luego viaja a París, también a Estados Unidos, momentos muy nutritivos artísticamente, aunque no configuren una etapa de por sí. Recibe y asimila influencias como el expresionismo abstracto y el dadaísmo. 1955. Crea junto a María Jarma el Teatro Krykov II, que dirigirá hasta el final de sus días y donde buscará un teatro que desafíe las normas establecidas y desarrollar un estilo de comedia del arte abstracta y surrealista. En 1956, tras el estreno de El Pulpo de Wojciech, Kantor defenderá la autonomía del teatro y afirma que el texto no es más que un punto de partida, de aquí su actitud de renunciar al objeto de arte asociado a la reproducción de la realidad, introduciendo el ready-made, del que comentaré más adelante. 1961 llega la etapa del teatro informal y el embalaje. Si ya había pensado en darle personalidad a los objetos, ahora explorará quitársela a los actores. Kantor trabaja en la esfera del subconsciente y el automatismo, conceptos proclamados por dadaístas y surrealistas. A través del embalaje, el actor va a convertirse en materia pura, un objeto más. 1963. El Teatro Cero, según Kantor, representaba la purificación del teatro contemporáneo. Emplea una técnica teatral que neutraliza las convenciones dramáticas, eliminando la acción, movimiento y las emociones evidentes, donde los intérpretes debían evitar ser dominados por la ilusión del texto. 1965. Kantor presentó un evento llamado Krykotej, lo que resultó ser el primer happening polaco en un bar de Varsovia. Uno de sus happenings más conocidos fue concebido como un concierto marino en una playa polaca, donde el movimiento de las olas era el único sonido. El happening fue un movimiento artístico muy de moda en los años 60 y la etapa de happening fue un motivo para reflexionar para Kantor sobre la necesidad de un actor cuya materia de actuación fuese preexistente, que no represente ni un personaje ni nada, solamente que siga siendo el mismo ante todo. 1973. El estreno de Las monas y las moronas marcó el comienzo de la etapa del teatro imposible. Al igual que un happening, el espectador estaba en medio de la intensa actividad de los actores.
Finalmente, 1975, el Teatro de la Muerte es la última etapa de creación teatral del artista, resultado de décadas de experimentación, caracterizada por la ausencia de textos dramáticos previos y el enfoque en sus recuerdos en la memoria. Descubre que nada expresa mejor la vida que su ausencia, y la muerte se convierte en el tema central de las puestas en escenas de esta etapa. La clase muerta, Huile-Pole, que mueran los artistas, nunca volveré aquí y hoy es mi cumpleaños. Cantor propone en el Teatro de la Muerte una expresión teatral que trascendía los límites convencionales, fusionando elementos de pintura, escultura y teatro en una obra de arte total. Para Cantor, el arte solo tiene sentido para existir como contradicción de la vida social, la política y el poder, congruente con su estética antinaturalista. Afirma que es necesario abrazar todo el arte en todas sus formas para entender la esencia del teatro. Cantor no separa su investigación teatral de sus experiencias plásticas, sino que considera el arte en su totalidad. En el teatro buscaba una experiencia que involucrara a todos los sentidos y que permita la participación activa del espectador. ¿Y qué nivel para lograrlo? Presta atención. En sus puestas en escenas, el espacio es como el lienzo. Los actores, espectadores, objetos, sonidos, elementos visuales y sonoros son como la pintura, pero en movimiento, y su propia presencia en escena como autor-director es la misma firma del cuadro. El arte total. Una particularidad de Cantor es producir objetos mecánicos para la escena, planteando la idea de movimiento, sincronización y reiteración. Estos contaban con ruedas que les permitían desplazarse rápidamente. Estaban también los objetos prótesis, que ayudaban a construir personajes. Los objetos miembros artificiales, objetos pegados al cuerpo del actor. También está el bioobjeto, un concepto que se refiere a la fusión del actor con un objeto en el escenario, una forma de despersonalizar la actuación y crear una nueva relación entre el actor y el objeto. Los objetos máquinas, como la cámara fotográfica que deviene en ametralladora en Huile-Pole. Y los objetos trampa o de circo, que sirven para efectos como la desaparición de actores, por ejemplo. Cantor otorga valor a los objetos cotidianos, especialmente al objeto pobre, aquel al borde del basurero que al ser llevado a la escena adquiere una nueva significación y valor. Una vez que éste pierde su función, se vislumbra en él un alma. Así, en obras como La clase muerta, de 1975, utiliza maniquíes y muebles antiguos para explorar temas de memoria y decadencia. Cantor utiliza el teatro de la muerte como un medio para reflexionar sobre los grandes hitos del siglo XX, representando en escena a soldados, generales, víctimas de las guerras mundiales, todo ello a través de su mirada personal. Destaca una marcada exploración de temas como la muerte, la memoria, el individualismo, el temor y la soledad. Convirtió su pueblo natal en una alegoría de Europa, expuesta a conflictos constantes, explorando las contradicciones humanas y tratando temas difíciles desde la ironía y el humor. En La clase muerta alude a su infancia escolar, tomando de inspiración un texto de Wicasi. Pero en Huile-Pole se centraba en su propia infancia, sin recurrir a ningún texto. Los personajes estaban trabajados desde la conciencia de la muerte, corporizando a unos muertos que, según el mismo Cantor, bastaba con tocarlos para que comiencen a hacer vibrar nuestra memoria y a rimar con el presente. Tadeusz Kantor falleció en 1990 por un repentino ataque al corazón, pocas horas después del ensayo de su obra Hoy es mi cumpleaños. Es recordado como un pionero del arte multidisciplinario y un visionario que amplió los límites del teatro contemporáneo, inmortalizado, curiosamente, por dar vida al teatro de la muerte. Su legado sigue siendo relevante para entender la intersección entre la memoria, el arte y la experiencia humana, siempre explorando los límites del arte y la creatividad. Gracias por quedarte hasta el final del video. Si tienes algún comentario o un aporte o quieres que profundice en algún concepto de repente del video, escríbeme en los comentarios, te estoy leyendo. Nos vemos pronto. Jestem. A jednak wychodzę.